Saludos, estudiantes de octavo año básico. Soy el profesor Marianés de Ciencias Naturales. Para comenzar el día de hoy vamos a ver los tipos de electrización y para qué sirven. Pero para comenzar, una pequeña historia de la electricidad y cómo llega a nuestros hogares. La electricidad viene de la civilización griega antigua que se llama electrón, cuyo significado es ámbar. Es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo, los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre, proceso complejo del que los rayos solo forman una parte. Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos biológicos como el funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad y asimismo de todos los dispositivos electrónicos. Además, es esencial para la producción de sustancias químicas como el aluminio y el cloro. También se nos denomina electricidad a la rama de la física que estudia las leyes que rigen el fenómeno y la rama de la tecnología que lo usa en aplicaciones prácticas, desde que en 1831 Faraday descubriera la forma de producir corrientes eléctricas por inducción, fenómeno que permite transformar energía mecánica en energía eléctrica. Se ha convertido en una de las formas de energía más importantes para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de generación y distribución y su gran número de aplicaciones. La electricidad es una de las manifestaciones naturales como el relámpago. La electricidad es originada por las cargas eléctricas en reposo o en movimiento y las interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo, se ejercen entre ellas fuerzas electroestáticas. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento relativo, se ejercen también fuerzas magnéticas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Los átomos que conforman la materia contienen partículas subatómicas positivas, protones, negativas, electrones, y neutras, que se llaman neutrones. También hay partículas elementales cargadas que en condiciones normales no son estables, por lo que se manifiestan solo en determinados procesos como los rayos cósmicos y las desintegraciones radioactivas. La electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno físico, denominado electromagnetismo. Descrito matemáticamente por las ecuaciones de Maxwell, el movimiento de una carga eléctrica produce un campo magnético. La variación de un campo magnético produce un campo eléctrico y el movimiento acelerado de las cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas, como las descargas de rayos que pueden escucharse en los receptores de AM. Debido a las crecientes aplicaciones de la electricidad como vector energético, como base de las telecomunicaciones y para el procesamiento de información, uno de los principales desafíos contemporáneos es generarla de modo más eficiente y con el mínimo impacto ambiental. La historia de la electricidad como rama de la física comenzó con observaciones aisladas y simplemente especulaciones o intuiciones médicas, como el uso de peces eléctricos en enfermedades como la gota y el dolor de cabeza, o objetos arqueológicos como interpretación discutible, por ejemplo, la batería de Bagdad. Tales de Mileto fue el primer observador del fenómeno eléctrico, cuando al frotar una barra de ámbar con un paño notó que la barra podía atraer objetos livianos. Mientras la electricidad era todavía considerada un poco más que una especulación de salón, las primeras aproximaciones científicas al fenómeno fueron hechas por investigadores sistemáticos en el siglo XVII y siglo XVIII, como Gilbert von Guericke, Henry Cavendish, Dufay, Van Michendonbrock y Watson. Estas observaciones empiezan a dar sus frutos con Galvani, Volta, Coulomb y Franklin, y a comienzos del siglo XIX con Ampère, Faraday y Ohms.
No obstante, el desarrollo de una teoría que unificara la electricidad con el magnetismo como dos manifestaciones de un mismo fenómeno no se alcanzó hasta la formulación de las ecuaciones de Maxwell en 1861 a 1865. Los desarrollos tecnológicos que produjeron las primeras evoluciones industriales no hicieron uso de la electricidad. Su primera aplicación práctica generalizada fue el telégrafo eléctrico de Samuel Morse en 1833, que revolucionó las telecomunicaciones. La generación masiva de electricidad comenzó cuando a fines del siglo XIX se extendió la iluminación eléctrica por las calles y las casas. La creciente sucesión de aplicaciones de esta disponibilidad hizo de la electricidad una de las principales fuerzas motrices de la segunda revolución industrial. Más que de grandes teóricos como Lord Kelvin, fue este el momento de grandes inventores como Graham, Westinghouse, Van Siemens, Alexander Graham Bell. Entre ellos destacaron Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, cuya revolucionaria manera de entender la relación entre la investigación y el mercado capitalista convirtió la innovación tecnológica en una actividad industrial. Tesla, como un inventor serbio-americano, descubrió el principio del campo magnético rotatorio en 1882, el cual es la base de la maquinaria de corriente alterna. También inventó el sistema de motores y generadores de corriente alterna, polifásica, que da energía a la sociedad moderna. Para seguir una guía en la cual ustedes tienen que realizar trabajos simples, como vemos en la primera imagen, lo que estábamos hablando sobre frotar un objeto de plástico para que atraiga pequeñas cosas, eso lo pueden hacer ustedes como experimento. Dice, chicamos, en el colegio estamos estudiando sobre las cargas de un cuerpo, donde dos cuerpos eléctricamente cargados con la misma carga, más o menos, se repelen, mientras que si están cargados con distintas cargas, más y menos, se atraen. Existen diferentes formas de cargar un cuerpo eléctricamente. ¿Cuáles son esas formas? Primero lo podemos cargar eléctricamente por frotamiento. Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, número de electrones, número de protones en forma igual, ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Una segunda forma de electrificar los cuerpos es electrificación por inducción. ¿Qué es? Es un cuerpo cargado eléctricamente con carga positiva o negativa. Puede atraer a otro que sea eléctricamente neutro. Este fenómeno ocurre sin contacto entre ambos cuerpos. Esta redistribución de cargas eléctricas de un cuerpo denominado polarización, posteriormente se debe de realizar un breve contacto con la Tierra y retirar el cuerpo cargado. Y la última electrización por contacto. Se puede cargar un cuerpo con un solo tocarlo el uno a otro previamente cargado. Para esto hay infinidad de ejercicios que se pueden hacer simples y concretos, que sería bueno que ustedes averiguaran cuáles son los más simples y los más concretos. Por ejemplo, aquí hay que dar 2 ejemplos por frotación, 2 ejemplos de inducción y 2 ejemplos de contacto. Dice, observa el esquema a continuación y responde. ¿Qué tipo de electrificación ocurre en este ejemplo? ¿Qué sucede con las cargas? Si observa, por favor, la cantidad de positivos y negativos. Hay algunos que tienen más negativos y otros que tienen menos positivos. Y responde. ¿Qué quiere decir que un cuerpo esté eléctricamente cargado? ¿Cuáles son las cargas eléctricas de un cuerpo? ¿Qué quiere decir que dos cuerpos se atraigan y repelan? Menciona un ejemplo en que dos cuerpos se atraigan debido a sus cargas eléctricas. ¿Qué forma nos permite cargar los cuerpos eléctricamente? ¿Qué importancia tiene saber sobre las cargas eléctricas de un cuerpo? La diferencia de potencial es lo que impulsa a las cargas a través del circuito. Al liberar una carga positiva en un campo eléctrico, este se moverá hacia regiones de menor potencia eléctrica. Si se liberan cargas negativas, estas se moverán hacia regiones de mayor potencial eléctrico. Por lo tanto, si tenemos una batería y la conectamos a un circuito eléctrico, la energía eléctrica que
que ésta posee pasará por los cables y de allí a la ampolleta, produciendo que ésta se encienda. Para ampliar nuestros conocimientos, te invito a leer el texto del estudiante de la página 92 a la página 101. Realiza experimentos de la página, de la página 94 y contesta las preguntas que aparecen allí. Además, te invito también a resolver las preguntas que hay en la página 101. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que realicen esta actividad. Muchísimas gracias.